Hace un par de semanas nos tocó cubrir en el término de horas, entre un lunes y un viernes, 2 casos que aparecieron espontáneamente, como ocurre a veces cuando estás en televisión en vivo, ¿no? 2 casos en el que estaban involucrados 2 niños. En el primer caso se trataba de hermanitos y de una causa judicial que llevaba ya años de tránsito, donde había varias denuncias. Denuncias que paulatinamente fueron indicando a uno de los progenitores como autor de un abuso sexual reiterado para con ambos hermanitos. En el medio, lo que la justicia tiene que definir si son o no pruebas, los elementos que quienes iban participando en esta apuesta mediática del caso, se hablaba de pruebas como por ejemplo los gráficos de los niños, las pruebas que provienen del espacio educativo, es decir, concretamente participando los docentes, aquellas que provienen de los médicos, cuando se recurre a ellos y aparece un certificado. Lo cierto es que en el momento en que trasciende la información y que parte de la familia recurre a los medios para pedirle a la justicia una aceleración de la causa, la mamá había decidido retirarse de la ciudad, estamos hablando de un caso de aquí de Carlos Paz, para proteger, entre comillas, a los niños. Y la causa continúa. Tan solo un día después, también espontáneamente, aparece otra situación de otra familia que tenía algunos denominadores comunes, como por ejemplo una causa que tenía varios años de tránsito y varias denuncias. En este caso estaba involucrada una niña de 5 años, en el cual uno de los progenitores afirmaba que estas denuncias apuntaban al otro progenitor como autor de maltratos físicos y además algún otro familiar directo involucrado como autor de abusos sexuales. Lamentablemente, y no tengo problema en decirlo, lo que sucede en un set de televisión es una apuesta. Habla uno, habla el otro, no tenemos por qué emitir juicios, no tenemos acceso a ciertos elementos fundamentales para emitir un juicio un poquito más elevado, como puede ser un expediente, que tampoco está dentro de nuestras funciones como comunicadores. Pero cuando terminaron esas jornadas, hubo una apuesta en común con los compañeros y coincidíamos en lo siguiente. Nos provocaba mucho dolor. Es decir, había una trascendencia en lo personal de si había estado desarrollado de manera correcta o no el tema. Uno intenta hacerlo, ser cuidadoso. Hay personas vulnerables, seguro hay alguien que es vulnerable o más de uno vulnerable en la situación, etcétera, etcétera. Pero nos causaba mucho dolor. Porque, y yo hice este cierre, ¿no? Yo dije, acá estamos hablando de niños. Un niño de 4 años, un niño de 8 años, una niña de 5 años, donde independientemente a si uno internamente quiere o le sale naturalmente tomar partido por un lado o por el otro, porque les aclaro que para quienes no siguieron la información, salían ambas partes al aire, es decir, los que acusan y los acusados. Lo cierto es que desde lo subjetivo uno sentía esto, ¿no? Qué poco podemos hacer, qué expuestos que están, pero sobre todas las cosas qué indefensos. Uno puede apuntar a la justicia si tiene o no las herramientas suficientes para acelerar los procesos. Hemos hablado en este programa el año pasado, cuando hemos abordado este tipo de problemáticas, también de lo que hoy se llama como las acusaciones falsas. Es decir, aquellas otras connotaciones que tienen que ver con la emocionalidad de una pareja, de una familia, y que hace que aparezcan estos elementos que realmente son horrorosos, donde fíjate vos que vuelven a aparecer los niños como los únicos vulnerables de la historia, ¿no? Finales de los 80 aparece en la historia de la normativa internacional una convención, es decir, aquello donde los estados, de carácter internacional, donde los estados se adhieren para bajar normativas aplicables en la realidad de las personas. Esta convención, un tratado de las Naciones Unidas, hablaba de los derechos del niño, de los derechos del niño. Los derechos del niño, es decir, sujetos de derechos.
Pero ojo, porque que sean sujetos de derecho hace que haya adultos con responsabilidades. Ese es el vacío que yo sentí esos días. Esa ausencia de un adulto con responsabilidades. Hoy, en nuestro programa, vamos a hablar de una situación que creo que vamos a coincidir muy positiva, ha sucedido hace algunas horas en la provincia de Córdoba. Aparece ya por unanimidad, de hecho, la ley sobre los derechos del niño. Vamos a hablar de qué se trata esto y vamos a estar con dos invitados que son eslabones fundamentales en esto, aquellos que trabajan y que trabajaron y seguramente van a seguir trabajando para instalar esto de manera definitiva y aquellos que se van a encargar de la aplicación. ¿Por qué? Digo esto y me parece importante, porque el trasfondo de esto es una ideología, ojo. Hoy habrás escuchado hablar muchas veces de lo que se conoce como el adultocentrismo, un término sociológico que la verdad no lo manejábamos mucho hasta que apareció esto de lo que yo como adulto considero para mi hijo o para los niños lo mejor, no siempre lo es. ¿Pero cómo? Si yo soy el adulto. ¿Sabés de qué se trata esto? Más allá de una ley, de una ruptura de un paradigma. Y los paradigmas no se rompen tan fácilmente. Requieren de las sociedades un proceso largo, continuo, donde todas las partes tienen que intervenir, donde es muy difícil pensar qué hace un hombre adulto, una mujer adulta, por ejemplo, papás, cuando viene un hijo y dice, yo no pienso lo mismo, yo no quiero esto, yo quiero un abogado. De eso hablamos. En este programa estamos en vivo jueves, han pasado algunos minutos de las 14:30, bienvenidos. Vamos a presentar a nuestros invitados, nuestras invitadas en este caso. ¿Cómo les va? Liliana Montero, muchas gracias Liliana, no, gracias a vos, legisladora provincial. Muchas está gracias. por primera vez en mi programa, mira vos. Sí. Está la doctora Karina del Valle Borges. Karina sí ha estado participando en otras oportunidades. Muchísimas gracias, Karina, por tu generosidad, ¿no? Los profesionales al servicio de los medios, yo siempre lo aclaro. Bueno, la verdad es que yo citaba estos dos casos al comienzo y creo que efectivamente es una ruptura de paradigma que todavía está muy instalado y no sé si ustedes están de acuerdo en esto. Sí, en lo personal escuché atentamente la introducción que hacías y claramente me parece que es muy importante reconocer que a pesar de que existe la Convención sobre los Derechos del Niño, a pesar que desde el año 2005 Argentina tiene una ley amparada en esta convención, la 26061, y que Córdoba tiene una ley del año 2010-2011, la 9944, que va en línea con este nuevo paradigma. Es cierto, como vos decías, que todo cambio de paradigma implica un proceso social e institucional que lleva tiempo y que no se produce esa ruptura de la noche a la mañana. Por lo tanto, sí me parece que hemos avanzado muchísimo y que seguimos avanzando en Córdoba cuando recientemente sancionamos esta ley que establece la figura del abogado del niño. Se viene una tarea importante y muy fuerte, porque la aplicación de una ley de estas características, de todas, no de todas las modificaciones, pero de una ley de esta característica, implica una ruptura en una visión muy arraigada, ¿no? Nosotros en la práctica hace rato que venimos ya instando por la aplicación de la ley del abogado del niño, ¿sí? Principalmente los que hacemos familia, violencia y penal, donde hay menores involucrados como víctimas. El problema es que hemos obtenido una resistencia importante por parte de los jueces de hacer lugar a esta figura, ¿sí? Entonces los abogados nos hemos visto en la necesidad de plantear inconstitucionalidades a la ley para que se llegue a hacer lugar al abogado del niño. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra reglamentación tenemos la asesoría, el Ministerio Público Fiscal, y ellos son los que prácticamente resguardan los derechos de los niños. La figura del abogado del niño es distinta a la de la asesoría. Viene justamente a asistir técnicamente al niño tal cual como cualquiera de las dos partes, denunciado, denunciante o actor y demandado. El niño es parte, pasa a ser parte en el proceso y va a tener la asistencia técnica.
Esa es la figura del abogado del niño, la asistencia técnica y legal que el niño tiene para resguardar sus intereses, no tan solo en el procedimiento, sino pasar a ser parte en el procedimiento. ¿Y por qué? Es lo que hasta acá no teníamos. Bien, ¿por qué creen que hay resistencia? Bueno, hay resistencia porque los cambios de paradigma implican todo un movimiento, inclusive un movimiento en la cabeza no solamente de los operadores judiciales, sino del propio sistema, ¿no? Pensemos en la conflictiva en donde el niño va a estar o está involucrado, el abogado del niño va a tener injerencia en todo lo que afecte en el fuero civil, de familia, de violencia laboral y penal, cuando el niño o la niña o el adolescente son víctimas directas o indirectas, y esto también es muy importante porque, por ejemplo, en los casos de femicidio, donde quedan niños sin su mamá, son víctimas indirectas de este femicidio, por lo tanto, bueno, algunos consideramos que son víctimas directas también, consideramos que es necesario que ellos tengan, por ejemplo, un abogado que defienda sus intereses, por ejemplo, frente al Estado. Yo tengo actualmente, por ejemplo, muchísimo conocimiento de causas en donde, a partir de la ley Brisa, que establece una jubilación mínima para los niños que han sido hijos de víctimas de femicidio, y la verdad que el tramiterío en términos administrativos frente al ANSES o en términos judiciales es muy engorroso, y muchas veces la familia que se queda a cargo del niño o de la niña, la verdad que está destruida por la situación del femicidio, encima se tiene que ocupar de todas estas instancias administrativas. El abogado del niño, bien decía recién Karina, va a tener la representación en sede administrativa y en sede judicial. Va a poder intervenir, por ejemplo, en los procesos de mediación, va a poder intervenir en todo el proceso judicial, pero también administrativo, por ejemplo, en términos de casos de adopción también. Obviamente en las disputas de familia, bien decía Karina, es quizás donde más fuerte se ve la necesidad de un abogado del niño, niña, adolescente. El asesor tiene, como bien decía Karina, una función distinta, representa al Estado, el Ministerio Público Fiscal, y en este caso el abogado o la abogada va a representar los intereses del niño y va a hacerlo de la mejor manera para esos intereses. Por ejemplo, es para que lo llevemos un poquito a la práctica y la gente pueda entender de qué se trata, ¿no? Yo como mamá, si quiero que mi hijo sea oído por el juez, en mi escrito como progenitora, yo ofrezco y solicito al juez oír a mi hijo. En el caso de que el niño tenga intereses propios y venga el niño con su abogado, no va como una facultad que va a tener el juez de ejercer o no, si lo escucha o no al menor. Bien. Porque muchos jueces son reacios a traer al niño a participar al juicio. O incluso ¿sí? muchas veces cuando se dice que se escucha al niño, digo, hablo no como legisladora, sino como psicóloga que intervengo en muchos casos de violencia familiar y demás, muchos operadores judiciales creen que escuchar al niño es hacerlo pasar y decirle cómo te llamas, a qué colegio vas, cómo te llevas con tu mamá, cómo te llevas con tu papá, listo. En la práctica, por eso el abogado claro, establece no solamente la figura del abogado, sino que habla de la capacidad progresiva del niño y de la necesidad de la interdisciplinariedad. Bien, es decir, claro, que el abogado tiene que estar también asesorado por un equipo interdisciplinario de psicólogos, trabajadores sociales, que le digan al abogado, mira, este niño está comprendiendo, no está comprendiendo lo que vos le estás diciendo o cuáles son sus derechos. Por eso hablamos de capacidades progresivas. Claro, pero yo me refería un poquito más a la práctica. ¿Qué sería que se incorpore esta figura del abogado del niño en los hechos? Que si yo tengo un niño que viene representado con su abogado, al momento de ser oído no va a ser algo que el juez va a decidir como opcional. Bien. Es el derecho, no, es él como parte, el juez debe escucharlo, ¿sí? No vamos a poder saltar etapas ni obviar etapas, no va a ser algo discrecional, va a ser algo obligatorio para el juez. Lo debe escuchar, entra no como algo oír al niño, entra como una confesión de parte. Confesión de parte. Estamos hablando ya de distintas pruebas, porque paso a ser parte, paso a interactuar en el procedimiento. No me pueden obviar ninguna prueba. Eso es lo que va a hacer el abogado del niño, que el procedimiento para este niño se cumpla tal cual para los progenitores, ¿sí? Viene la asistencia técnica, que es lo que hasta acá el niño no tenía. Por eso bien referías vos que de lo que se trata es de poner al niño básicamente como sujeto de derechos. Entonces, en esa
3 palabras, sujeto de derecho, lo que está englobando esta figura del abogado del niño es todo lo que Karina desde la práctica bien menciona, ¿no? Esto es lo que determina la figura y la importancia de la figura, que tiene que ver que va a ser una parte más en el proceso y va a tener alguien que lo va a poder defender. Para eso claramente hemos establecido en la ley que va a haber un registro, porque muchos nos preguntaban, bueno, y hemos conversado con los colegios de abogados, va a haber un registro porque los abogados... Si bien, y hay toda una discusión, los abogados dicen, todos los que salimos de la universidad tenemos nuestro título habilitante para ejercer, lo cual es verdad. Digo, yo como psicóloga también tengo título habilitante para ejercer en cualquier ámbito. Lo cierto es que la complejidad de las problemáticas hace que los abogadas y las abogadas tengan cierta experticia en determinados temas. No todos los abogados hacen penal, familia, laboral, comercial. Entonces, sí hemos previsto en la ley de que tienen que, en este registro, haber una inscripción obligatoria para ejercer como abogada del niño, que se debe acreditar una trayectoria, ya sea en el ejercicio de los derechos que hacen al niño o formación académica. Todavía no hay muchas especializaciones en nuestra provincia que den títulos de especialista o máster o lo que fuera, en otros lugares sí. Y también va a haber, a mí me parece una cuestión muy importante que fue muy debatida, que es que cuando no exista la posibilidad económica, el Estado garantiza el pago de los honorarios de este abogado. Y esto es central para poder acceder el niño a ese derecho de tener un abogado, porque si no pasaría a ser un derecho de algunos niños cuyos progenitores tienen recursos económicos para poder pagar. Situación que también es discutible porque muchos dicen, no, si el progenitor lo paga, entonces no es el abogado del niño, es el abogado del progenitor también. Es algo muy discutido. El punto es... También entran ahí a tallar cuestiones éticas de los abogados, ¿no? Y cuál es el rol que juega si se lo contrata para ser abogado del niño. Relacionado con el tema de la especialización que se requiere como abogado para estar acá en la ciudad de Córdoba, justamente este año se está llevando a cabo el posgrado del abogado del niño. Bueno, es la primer corte. Es la primera corte. Sí, es la primer corte. Prácticamente son 18 meses. ¿Qué antecedentes tenemos en el país de esto? ¿Mendoza? A nivel país... ¿Tienen abogado, la figura del abogado del niño? No, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Salta, creo. Y Salta. Pero si no, la figura del abogado del niño ya estaba, lo que pasa es que no estaba reglamentada, no se aplicaba y los jueces nos decían que no cada vez que la solicitábamos. ¿Sí? Caso contrario, ellos te dicen, si el ministerio, la asesoría está representando a uno de los progenitores, nómbrese un ad hoc. Pero un ad hoc es otra cosa. Inclusive hubo un caso muy importante de la doctora Lamberti, que es una de las que más ha colaborado en términos legislativos para la redacción de la ley que finalmente sancionamos, que fue público en la pelea esta con los jueces y en donde ella logra ser aceptada por un juez en la ciudad capital como abogada de la niña y defiende fuertemente los intereses, y esa fue una experiencia pionera en Córdoba, ¿no? ¿Has tenido alguna? Tenemos o sea, en cuanto a jurisprudencia, tenemos un caso que ha sido reciente, el año pasado, para nosotros es reciente, de la figura del abogado del niño que se le dio lugar en la ciudad de Tucumán. Justamente un niño donde solicita ser asistido técnicamente porque él quería que le den la adopción con las personas que él estaba conviviendo, ¿sí? Lo cual no podía ser posible porque él era sobrino. Entonces eso llevó como 4 años hasta que le hicieron lugar a la figura del abogado del niño y él pudo lograr la adopción. ¿Su representación? ¿Y logró la adopción? Sí, logró la adopción. Es un caso de jurisprudencia que lo hemos visto justamente en este posgrado. Pero sí, son pocos los casos, los que más tenemos son de Buenos Aires. A nivel país todavía no hay grandes jurisprudencias, no tenemos grandes casos. Esto recién se está viendo y tenemos que ir viendo cómo va evolucionando. Recién cuando hablábamos del tema de la capacidad que tiene el niño para nombrar abogado, porque la ley justamente dice que el niño debe estar informado de que él puede designar un abogado. Es un tema también la edad. Muy bien. Cuando consideramos que tiene esta capacidad. En base a la jurisprudencia que se viene analizando hasta acá, hablamos de los 13 años recién. ¿Qué pasa con los menores de 13 años? Entonces,
son sujetos de derecho, pero ¿dónde estaría la capacidad? Hablamos de capacidad progresiva. Todo eso, para poder un juez determinar si este niño tiene la capacidad o no, necesita sí o sí de los auxiliares de la justicia, que son los psicólogos, los psiquiatras, la asesoría, y de la misma forma lo necesitamos los abogados. Por eso hablamos de especialización. Necesitamos estar asistidos de otras áreas para poder llevar adelante esto. El niño es considerado un ser vulnerable. Por ende, el abogado que lleve adelante el caso tiene que estar capacitado para manejar ese ser y no causarle más daño del que ya puede estar teniendo en una conflictiva familiar. Bien, sí. Sí, por ahí el tema de la edad de los 13 años, particularmente pienso que, bueno, cada niño es único y sí. cada niño construye su subjetividad de distinta manera, y hoy nos encontramos, además por el avance de la ciencia, porque los niños están expuestos a una cantidad de estímulos que a lo mejor antes no. Antes aprendían los niños a leer en primer grado y ahora aprenden en el jardín de 3 o de 4. Por lo tanto, lo que Están Karina mucho decía más es muy evolucionados. importante, porque a lo mejor en esa capacidad progresiva yo tengo una niña, un niño que a los 6, 7 años, 8 comprende perfectamente lo que implica, si está bien asesorado y explicado, cuál es la función de un abogado y puede decidir. Entonces, cada caso será particular en función de este trabajo interdisciplinario que tienen que tener los abogados con básicamente los equipos de psicólogos. Y que va a requerir, como decías, Liliana, de una maduración de todos los Totalmente, sectores intervinientes, ¿no? Porque el equipo también se va a ir ayornando, a ir ver cómo vamos a intercambiar. Porque si hay algo de lo que la justicia ha carecido hasta ahora, es de esto de la interdisciplina, ¿no? De poder aceptar que hay otras ciencias que otorgan otro material, porque están trabajando con personas, ¿no? Esto lo hemos hablado muchas veces. Y pensar y decir, bueno, a ver, ¿qué necesita un niño? A ver, ¿cómo definimos un niño contemporáneo? Que no es la misma niñez, incluso la nuestra, ¿no es cierto? Donde nosotros Yo he tenido casos en donde los niños a los 6 años entran perfectamente a hablar con una jueza, con un juez, y le dicen, mirá, a mí me pasa esto, yo quiero lo otro, y que además son niños con mucha capacidad para decirle, no quiero hablar delante de fulano, de mengano. O sea, hoy la verdad que hablar de las capacidades de los niños en una sociedad posmoderna es como, bueno, tenemos que deconstruirnos de muchos aprendizajes. Esto es lo que yo dije en la apertura del programa, ¿no? Cuando hablamos de lo que me provocó dolor, dije yo. Es decir, se hablaba de una niña de 5 años que estaba diciendo, expresando verbalmente. Nosotros somos colegas, Liliana, y sabemos que el valor de los grafos, sabemos el valor de la simbolización en el juego, lo que aparece, todo lo que vos quieras. Pero acá había un niño verbalizando. Entonces, diciendo, acá a mí me llamó mucho la atención, porque si en estos casos hubiese habido un abogado, una abogada del niño, también podría haber actuado para que se preserve el caso, ¿no? Porque la verdad que estos casos hacen a la intimidad de la niña o el niño. Y por más y preservar la intimidad no es solamente no decir el nombre. Preservar la intimidad es que el niño tiene derecho a que no se ventile su caso en los medios. Por lo tanto, si hubiese tenido un abogado, el abogado podría haber interpuesto un recurso ante el juez para que le prohíba a los progenitores expresarse públicamente en los medios de comunicación. Por eso es muy importante esta figura, porque lo que tiene acá está el padre y la madre hablando, resulta que la niña o el niño tuvieron que sacar a la ciudad, una cosa tremenda, ¿no? ¿Qué es lo que no se está respetando ahí, aparte de los intereses del niño? Es el centro de vida. El niño tiene un centro de vida. Ese centro de vida no es tan solo en relación a la familia, es al ámbito social donde el niño se desenvuelve. Sus amigos, su plaza. Es todo. Entonces, quieras o no, los estamos exponiendo. Por eso el abogado también tiene que estar preparado para manejar esta situación. El abogado que hace familia, que hace todo el tema relacionado con los niños, o que hace causas penales de menores abusados y todo esto, sí o sí tiene que tener en cuenta que trata temas de familias, conflictos familiares. Siempre hay un trasfondo. Siempre hay un trasfondo. Y en donde antiguamente se decía que los niños en estos conflictos era el jamón del sándwich, ¿no? En donde en realidad en la pelea esta que vos decías, en lo adulto céntrico, lo centro adulto, el niño quedaba como un objeto en el que los adultos se disputaban su guerra, iban, sacaban, lo ponían, lo traían, y en realidad cuando hablamos de este cambio de paradigma estamos hablando precisamente de esto. Los niños, las niñas no son objetos, son sujetos de derecho, tienen un psiquismo, tienen emociones, tienen voluntad y tienen básicamente derechos. La defensa de estos derechos va a estar en esta figura. A mí me parece un avance impresionante
en la provincia de Córdoba. Por ejemplo, cuando ya la reforma del Código Civil en agosto del 2015, cuando incorpora esta gran reforma que hay a nivel derecho de familia, cuando incorpora el régimen comunicacional, que antes se llamaba régimen de visita, se suponía que el régimen de visita, hoy régimen comunicacional, era a favor del progenitor no conviviente. Eso es una parte del régimen comunicacional. En realidad, el derecho es del niño a tener contacto con su progenitor, ¿sí? Surge desde el derecho del niño, no del papá, ¿sí? Y otra cosa que nos estipula el código es siempre y cuando ese progenitor se pueda moldar a los horarios, a la vida y a las actividades que tenga este niño. No es al revés. O sea, está todo enfocado en el interés de los niños, tanto las obligaciones y las responsabilidades, también porque antes se hablaba de tenencia, hoy se habla de responsabilidad parental, ¿sí? Es un cambio. La tenencia hace lugar a un objeto. Esto lo tengo de mi propiedad, ¿no? Listo. Se sacó ese término, ahora hablamos de responsabilidad parental. Y cuando hablamos, antes se hablaba de patria potestad, hoy hablamos de ¿qué? De cuidado personal. ¿Sobre quién? Sobre este sujeto de derecho. Sobre este sujeto de derecho yo tengo el cuidado personal, yo lo cuido, yo lo asisto, y el otro padre tiene un régimen comunicacional a favor, pero surgiendo desde el derecho del niño, porque también está ahí. ¿Qué pasa cuando el niño se opone a ver a su otro progenitor? O no, lo voy a llevar de 6 a 7 porque a mí me queda cómodo. Está bien, pero si el niño o la niña tiene inglés, tiene danza, o sea, lo podrás llevar en todo caso vos y llevarlo, acompañarlo a danza inglés. Acá lo importante es esta decisión y estas actividades que el niño tiene, que son importantes para su vida, tan importante como es el contacto afectivo con ambos progenitores, progenitoras. En este contexto me parece que de lo que se trata es esta reforma tan importante que dijo Karina, es que cambia radicalmente la mirada y se alinea el Código Civil a toda la normativa internacional. Acá lo que uno se empieza a preguntar cómo va a ser la articulación, ¿no? Porque hoy citaste un aspecto del tema de la situación de los niños en la actualidad, como es el alto índice de orfandad frente a los casos de violencia de género, ¿no es cierto? Los números son escalofriantes, la cantidad de niños que tenemos solamente en la provincia de Córdoba que han quedado en situaciones de orfandad, realmente triste, es alarmante. Estos niños muchas veces terminan en una institucionalización, ¿no? Por lo menos hasta que se aclare el panorama de quiénes van a ser los tutores, quién va a ser la familia, ya sea familiar directo o no tan directo, que se van a hacer cargo de la crianza de estos niños. Niños que además están traumatizados, ¿no? Que tienen dolor, porque generalmente vienen de situaciones de violencia sistemáticas, es decir, años de situaciones de violencia. Digo, esto está fuerte como para... Yo sé que las leyes se largan en un momento y después nos empezamos a acomodar y esto funciona así. De todos modos, esta ley viene a complementar otras leyes como la 9944, digo, la institucionalización de los niños, niñas, adolescentes es el último recurso que el Estado tiene. En realidad, en el caso de femicidio lo que tenemos es que la mayoría de los femicidios son intrafamiliares, entonces en general quien ha cometido el homicidio de la mamá, este femicidio, es la pareja o el papá de los niños. Pero en la mayoría de los casos lo que el Estado ha intentado hacer e intenta hacer es mirar la red ampliada, ¿no? De familia que pueda contener. Bueno, recientemente en estos días le han dado la tutoría definitiva a la hermana de Amaru Acosta en función de esto, ¿no? Decir, bueno, cómo se articula, pero el Estado no está atendiendo, esto me consta, a institucionalizar, sino a tratar de trabajar con la red familiar ampliada. Es el último recurso la institucionalización, o sea, de por sí lo que se trata es de ir a los familiares. Primero los abuelos, los tíos, o sea, sí o sí se recurre a ellos. Vamos a hacer una pausa, pero quiero decirles, y quiero decirle a nuestros televidentes, que en el regreso me gustaría que abordemos por un momento el otro aspecto de esta ley. Hay un aspecto de la ley por ahí que ha tenido menos difusión, pero que se sabe, que tiene que ver con la modificación, ciertas modificaciones vinculadas a los menores relacionados con delitos. Y digo esto porque hasta ahora quizás vos nos estás escuchando y decís de lo que están hablando es de una buena noticia. Pero cuando se habla de menores vinculados a delitos, se empieza a dividir la opinión, ¿no? Entonces, vamos a ver, primero nos van a detallar qué modificaciones ha tenido las leyes en relación a esto, y segundo, a ver qué te genera a vos, qué nos genera a la sociedad pensar que esta misma línea ideológica que se ha tenido para la modificación de esta ley
va a continuar con otros aspectos de los menores, pero en este caso aquellos que están relacionados a conductas delictivas. Volvemos a la pausa. Presenté antes del corte, primero ustedes les pido expongan qué modificaciones ha tenido la ley sobre esto, menores vinculados a delitos. No, la ley que hemos modificado es la 9944, que es la ley madre de la provincia de Córdoba, y lo que hemos modificado es lo que respecta al sistema penal juvenil, que básicamente la dificultad que se observaba en los últimos años era la falta de plazos para precisamente que el sistema penal juvenil funcione. Entonces vos tenías, por ejemplo, situaciones en donde un joven menor de edad cometía un delito con un adulto, el adulto esperaba el juicio en libertad, depende del delito, y a lo mejor al adolescente o al niño lo tenían en el complejo de Esperanza hasta a veces 2 años sin ninguna garantía de proceso. Entonces lo que se ha estipulado ahora son 2 cosas a mi criterio importantes de la reforma. Una, los plazos, es decir, ponerle al juez penal juvenil, mire, usted tiene un plazo determinado, el máximo es 18 meses, para definir el proceso penal de un joven involucrado en un delito. Y también hemos modificado, en función de toda esta normativa internacional, se ha reformado y se han incorporado algunas figuras alternativas a la prisión. Es decir, primero lo que puede ser la supervisión en territorio, es decir, que el joven o el niño, depende de su edad y del tipo de delito, pueda transitar el proceso en libertad y en ese marco tener una supervisión en el territorio. Medidas alternativas como, por ejemplo, el trabajo comunitario, que si bien algunos jueces ya lo estaban aplicando, no estaba legislado. Se ha incorporado también la mediación en función de algún tipo de delito. Me parece que esta reforma lo que va a hacer claramente es encuadrar mejor el proceso penal juvenil en la provincia de Córdoba, que no tiene que ver, después va a haber que hacer otra reforma cuando Nación modifique la ley de penal juvenil de Argentina, que es una ley muy vieja, que data de la dictadura militar y que obviamente necesita una reforma, y que en eso está el Congreso de la Nación. Bien, y la penalidad también. La imputabilidad. El tema de la edad de la imputabilidad es un tema, yo me permito decirlo. Primero, 2 cosas. Córdoba como provincia ha fijado una posición, la cual yo comparto, que es que no es necesaria la baja de la edad de la imputabilidad, porque en realidad cada tanto en la Argentina se viven estos procesos que cuando hay una situación de inseguridad se buscan medidas extraordinarias y se vende a la sociedad que esto va a resolver el problema de la inseguridad. La verdad que los delitos que tienen involucrados a menores, sobre todo delitos graves, son ínfimos al lado del universo de los delitos graves. Por lo tanto, cuando digo ínfimo, está entre el 2 y el 4%, o sea, es realmente ínfimo. Entonces, salir a decir de que bajar la edad de la imputabilidad va a resolver el problema de la inseguridad en Argentina es una gran mentira. Pero además es una gran mentira porque nosotros como sociedad y como Estado nos debemos hacer cargo de que los adultos tenemos mucha responsabilidad en el accionar de los jóvenes y que lo que necesitamos son medidas que cambien la historia de vida de esos pibes. Yo he recorrido durante toda mi gestión el Complejo Esperanza, he presentado acciones de habeas corpus para que se modifiquen las condiciones de vida allá adentro, porque entiendo que la responsabilidad primera del Estado es lograr instituciones que sean la última instancia, pero que realmente le permitan al joven reintegrarse a un conjunto social de una manera distinta. Y digo en la adolescencia porque, bueno, vos y yo sabemos, y la abogada que trabaja en esto seguramente también, la adolescencia es el último, de algún modo la última instancia psíquica para inscribir una historia de vida distinta. Por lo tanto, lo que no resolvamos en la adolescencia no lo vamos a resolver en Bower. Qué frase, ¿qué opinión te merece, Karina? Justamente, si podemos encadenar el tema que veníamos hablando de este sujeto de derecho, donde todavía no ha llegado a los 18 años de edad y que está inmerso en un procedimiento penal, que justamente tenga derecho también a tener su asistencia técnica, ¿no? Que muchas veces quien representaban eran los progenitores ante una causa penal. En este caso, este niño que esté involucrado en una causa penal también va a poder tener su propio abogado,
su asistencia técnica y determinar, porque hay que ver por qué este niño, niña o adolescente ha llegado a delinquir, por qué hemos llegado a esta instancia. Entonces va a ser una figura muy importante la del abogado que va a poder acompañar a este niño, niña o adolescente en un proceso penal y ver si efectivamente, una vez concluido este proceso en estos plazos que justamente nos están empezando a delimitar la actividad del juez, si qué hacemos, qué es lo mejor, ¿vuelve en definitiva a su hogar? ¿Es lo mejor o tenemos que ver si hay otro conflicto, si hay otro problema? Yo no hablo de la institucionalización, hablo, si salgo de este complejo Esperanza, ¿qué pasa? ¿Vuelvo a este hogar? ¿Voy a una familia sustituta? Entonces, el abogado también va a tener que ver todo este tema. Yo hoy traje la palabra penalidad porque me refería a que había leído las opciones de las acciones comunitarias, es decir, empiezan a haber otras opciones, otras instancias previas a una determinación de otro tipo de penalidad, a eso me refería, ¿no? Que de alguna manera, porque podemos coincidir, pero traigo lo que seguramente, y porque tengo contacto por ahí en forma cotidiana con lo que la gente opina como título, ¿no? Y la gente no habla de niños cuando hablan de adolescentes, habla de menores en todo caso. Es el menor que delinque, el menor que le golpeó a la abuela, el menor que hasta, ¿sí? El que mató a otro, a un joven que salía con su niño en auto para sacarle el auto. El que abusa sexualmente de un adulto mayor. Entonces, cuando pasan casos como estos, el común aflora son menores que necesitan estar presos, detenidos, porque son la sociedad que nosotros tenemos que erradicar para que venga. Tiene que ver con el desconocimiento, tiene que ver con el prejuicio, sí, todo lo que vos quieras, pero digamos, en el colectivo social lo que se construye es esto, ¿no? Sí, en el colectivo social a veces es más fácil tirar la responsabilidad afuera que hacernos cargo como sociedad, ¿no? De lo que nos compete, porque yo digo, es impactante ver a un niño, niña o adolescente portar un arma, ¿no? Y es impactante que active el arma. Lo que debería ser más impactante es que pensar que cuando un niño, una niña o un adolescente porta un arma, no es solamente que no le importa la vida del otro, es que ya no le importa su propia vida, porque sabe, cuando toma el arma, que ya puso en riesgo su propia vida. Entonces, lo que nos debemos preguntar es, ¿qué estamos haciendo como sociedad para que, por ejemplo, si en un país nosotros tenemos el 50% de la población de niñez y adolescencia bajo los índices de pobreza, a ver, nosotros tenemos que plantearnos como sociedad cuál es nuestra responsabilidad adulta en esto. Esto no quiere decir que los niños, niñas o adolescentes no tengan la capacidad para entender lo que está bien y lo que está mal. Esto está fuera de discusión. Lo que pasa es que tenemos que también saber que un caso no hace al colectivo. Por eso yo di primero el dato de cuál era la incidencia de los delitos cometidos por niños, niñas y adolescentes en el universo del delito. Porque entonces lo que tenemos que hacer es buscar otras alternativas que los hagan integrarse a esa sociedad de una manera distinta. Pero para eso esta sociedad les tiene que dar alternativas de vida, ¿está claro? Si no van a la escuela, si la droga está al orden del día, si un pibe gana más, mirá lo que te voy a decir, siendo dealer durante un día que lo que gana en un mes laburando en una obra en construcción, está clara la diferencia. Entonces tenemos que entender que hay algo de la responsabilidad social que nos compete, y cuando decimos no, más vale que esté preso, es porque en verdad preferimos no ver, ¿no? O sea, todo lo que está oculto es como que nos exime de responsabilidad, y meterlos presos de algún modo es, bueno, nos quedamos todos tranquilos porque está preso, pero esta no es la salida, esta no es la solución. Pero además el mundo ha dado muestras de que las políticas de encierro no son aquellas que revierten la situación. De hecho, Argentina ha tenido un endurecimiento de las penas, ya estoy hablando del mundo adulto con la ley Bloomberg, y esto no ha redundado en una baja del delito, claramente. Entonces está claro que tenemos que hacer una autocrítica y decir, bueno, hay que buscar otras políticas públicas.
De por sí, al momento en que un menor, en este caso, recupere la libertad, el juez, para otorgarle, le hace que los progenitores asuman ciertas responsabilidades donde igualmente a este menor se la leen y él va a tener que aceptar, ¿sí? Entre esas, por ejemplo, para gozar de la libertad, lo primero que le piden es que vuelva al colegio, le exigen sí o sí, es obligatorio que vuelvan al colegio y mientras tanto lo tienen que ir acreditando, ¿sí? Bueno, después el tema de que si, dependiendo de la edad, si han aprendido algún oficio o algo, si pueden trabajar. Después, si son personas que son drogadependientes, deben hacer tratamientos, ¿sí? Para lograr el tema del consumo de la droga, o sea, el tema de las salidas, el tema de los cambios de domicilio, o sea, hay una serie de condiciones que estos niños o adolescentes cuando salen a la libertad deben cumplir, unidos justamente a la responsabilidad de los progenitores, quienes se hacen cargo de ellos. Caso contrario, ya volvemos a caer en una reincidencia y ya va a ser mucho más difícil que recuperen la libertad, ¿sí? Entonces, nosotros también como sociedad, como dice acá la legisladora, tenemos que tener en cuenta eso. Cómo nosotros logramos reinsertar socialmente a estos adolescentes que salen de un sistema muy duro, porque estar en el complejo Esperanza hoy es lo peor que te puede pasar. ¿Sí? Sí. Y eso que está mucho mejor, ¿no? Porque hay que decirlo, sí, pero hay que... por lo menos yo que lo transito desde hace 8 años, ha habido un cambio importante en el complejo desde el año, te diría, 2016, en donde se han venido llevando adelante acciones importantes de mejoramiento no solamente de edilicios, sino también la existencia de talleres, de preparación de oficio, la terminalidad educativa, o sea, se ha avanzado muchísimo. Ha dejado de ser un espacio de segregación porque sí, de todos modos, claramente, el estar encerrado, está probado que el estar encerrado no mejora, ¿no?, las posibilidades psíquicas de las personas. Y en definitiva, nosotros lo que necesitamos es que estos sujetos de derechos, que son estos jóvenes que han cometido un delito, se reintegren a la vida social en las mejores condiciones posibles. Cuanto más tiempo los mantengamos encerrados, peor va a ser. Pero ¿por qué justamente la pena privativa de libertad? ¿Qué es lo que busca? ¿Por qué es esta pena la más gravosa? Se supone que la libertad es el bien más preciado del ser humano. Si yo te privo de la libertad, te privo de tu principal bien, ¿sí? Se supone que esta privación de libertad va a hacer que vos puedas recapacitar y puedas decir, bueno, no vuelvo a delinquir. No está pasando eso. Ese es el problema. El fin de la pena, que es que vos puedas resociabilizarte y recapacitar, no pasa, pero no pasa ni en los niños o adolescentes y tampoco pasa en los adultos. Mucho menos en los adultos. Y mucho menos en los adultos, mucho sin menos duda. En los adultos. Vuelvo. La aprobación de la ley para el abogado, para la existencia y la aplicación de la figura del abogado del niño es una muy buena noticia. Sí. Todo lo que acabamos de repasar e incluso esta noticia nos deja en claro que antes hay algo del orden de la violación de los derechos del niño que se ha producido. Sí, por supuesto. Una cuestión es la violación a los derechos del niño, por eso la convención a la que vos hacías referencia cuando empezamos el programa, y otra también, que también hiciste referencia, me parece que los cambios de paradigma no se resuelven con una ley. Inclusive, que hayamos sancionado la ley del abogado del niño tampoco va a resolver que todo el sistema judicial se enfile, porque vamos a tener dificultades, porque hay que hacer un caminito, porque hay que hacer trayectoria. ¿No? Cuando vos decís la resistencia de los jueces, totalmente. Me lo imagino como individuo a este adulto que, amén de ser un profesional de la justicia, también es padre, seguramente. Hace 5 años atrás, que los jueces usaran la figura del femicidio, era toda una pelea y una lucha y demás. Y hoy eso ha dado un vuelco importante y casi ni se discute cuando debe aplicarse la figura de femicidio, ¿no? Pero nosotros hemos tenido fallos en donde se refería que porque no eran convivientes no había habido femicidio, y en realidad el femicidio no tiene que existir una relación de convivencia para pensar que el asesinato o el homicidio fue por una cuestión de género. Entonces, claramente eso ha ido cambiando en muy pocos años, te diría, ¿no? Bueno, esto nosotros aspiramos que sea también más temprano que tarde, el sistema se alinee con este paradigma e incorpore la figura del abogado como algo que además le va a resolver muchos problemas a los jueces, ¿no? Sí, porque esto de el abogado de un progenitor, el abogado de otro progenitor,
el abogado del niño va a ayudar muchísimo Va a centrar. a que el juez pueda tomar decisiones mucho más rápido. Creo que va a focalizar, ¿no? Y sobre todo, justamente, que este niño, al pasar a ser parte de este procedimiento judicial, pueda ser asistido en la parte técnica desde qué punto. Cuando nosotros estamos ante un conflicto familiar, en muchos casos se repite el síndrome de alienación parental. ¿Sí? Entonces hay muchas veces que este niño está siendo manipulado por alguno de los progenitores. Sí, de todos modos yo en eso como profesional tengo que hacer una observación, porque en realidad ya todos los colegios profesionales y las entidades profesionales de Argentina y del mundo se han pronunciado en contra de la utilización de esta figura de síndrome de alienación parental, porque no se ha probado que exista como tal este síndrome de alienación parental. Eso no quiere decir que no haya madres o padres que manipulen. Claro, que intenten utilizar a sus hijos en función de sus intereses. Pero ¿qué es lo que se objeta? No, lo que se objeta es que no está probado que exista el síndrome como tal, y que el síndrome ha sido utilizado, o la existencia del síndrome ha sido utilizado básicamente por los padres cuando quieren poner en tela de juicio al progenitor que tiene generalmente el cuidado del niño, ¿no? Y entonces, bueno, alrededor de esto se ha tenido que expresar la universidad, las asociaciones profesionales, y poner blanco sobre negro y decir, bueno, este síndrome que alguien enunció no tiene científicamente la comprobación suficiente para que lo usemos como síndrome. De hecho, no está en ninguno de los manuales de psiquiatría ni del mundo ni de Argentina tabulado como síndrome, ¿no? O sea, esto no quiere decir que no existan madres o padres que utilicen a sus hijos. El desafío de la interdisciplina, ¿no? Empezar a crear un lenguaje común. Sí. Claro, pero una cosa es, la palabra síndrome es la que no podríamos aplicar, pero la manipulación del síndrome. Pero la manipulación por parte de alguno de los progenitores existe, siempre y existe de forma muy grave. Creo que vamos a coincidir, ¿no? Díganme ustedes, es un elemento muy importante. Totalmente. Porque en el discurso del menor, esto para que nos quede claros, en el discurso de un niño de 7, 8, 9, 10 años, está impregnado del discurso paterno o materno. Es que son palabras. A ver, porque son cuestiones. Una cuestión es que el niño utiliza muchas veces las palabras, los modos, porque hay un proceso de identificación que involuntariamente las mamás, los papás hacemos sobre nuestros hijos. El hijo copia de algún modo aquello del adulto significativo. Eso es una historia. Otra historia es cuando yo siento a un niño y le digo, vos te tenés que ir y decirle al juez que tu papá te hace esto, y le induzco al niño a que mienta. Yo como perito psicólogo hace 25 años que trabajo en esto, te digo que cualquier perito en menos de 2 minutos se da cuenta que, no es porque el niño mantenga, porque el niño en algún momento, a la segunda pregunta, cuando le dice, ¿quién te contó que papá te hace esto? O que mamá te hace esto, el niño dice, me lo contó mamá, me lo contó papá. O sea, ¿está claro? Porque la espontaneidad. Pero a veces se ha confundido este proceso de identificación natural y esperable de un niño con su progenitor o con su progenitora, y se ha dicho que la madre o el padre influyen para que el niño diga tal cosa. A veces no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con procesos de identificación. Coincidimos, estamos terminando, coincidimos que hemos dado un gran paso. Totalmente. Un gran paso. Sí. Y también coincidimos que es un gran paso en una problemática extremadamente compleja. Así es. Como es la debilidad de los niños frente a las situaciones de desequilibrio de los adultos, ¿no? El homicidio, en este caso con la figura del femicidio, el abandono del sistema, ¿no? Frente a los niños que delinquen, y en eso coincidimos. Entonces, estamos parados en un intermedio que no es menor. Yo siempre digo que lo que nos ha permitido toda esta gran revolución es hacer grandes movimientos, pero como toda revolución trae lo que está sucio y feo bien a la superficie. Totalmente. Mujeres, muchas gracias. No, gracias a vos, muy amable. Hacen ambas una gran tarea. Muchas gracias. Cada una en lo muy suyo. Amable, Caro. Nos vemos en nuestras repeticiones sábado, domingo, martes y hoy en vivo jueves, ya finalizando nuestro programa. Gracias a todos, como siempre, por acompañarnos.